Como comentaba en la presentación, mi speech, mi charla va a basarse en estas consecuencias globales. Entendíamos o entendían en aquellos países donde se ha ido legalizando que había unos objetivos básicos. Por un lado, el hecho de que esto permitiese regular los precios, disminuir el narcotráfico, disminuir la delincuencia asociada al narcotráfico, disminuir la accidentabilidad, la general y sobre todo los accidentes de tráfico, disminuir la atención en las urgencias, disminuir también la comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de cannabis, especialmente al THC. Y por último, poder ejercer desde las estructuras de las distintas administraciones un mayor control de calidad. Pero estos objetivos, ¿realmente se ha contribuido con la legalización a disminuir este impacto? ¿Ha habido consecuencias negativas en el uso de esta sustancia? ¿Qué ha pasado en las emergencias o en las urgencias hospitalarias? ¿Qué ha pasado en la mujer embarazada que a lo mejor podía seguir consumiendo? En pediatría, en la comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo, del tráfico rodado y, como decíamos antes, en el narcotráfico y en la delincuencia. Para esto, los miembros de esta mesa hemos hecho una revisión exhaustiva de distintos artículos para valorar estas consecuencias. Y lo primero que podemos destacar es que la legalización del cannabis efectivamente ha tenido importantes consecuencias para la salud. Y nos hemos basado, por ejemplo, en los estudios hechos en Colorado, o en Uruguay, o en Canadá, ¿no? Especialmente en los pacientes de los servicios de urgencia y hospitales de Colorado ha habido un fuerte impacto. ¿Pero qué impacto ha habido? Pues mira, lo más preocupante es que, incluyendo la psicosis, el suicidio y el abuso de otras sustancias, tampoco ha habido una disminución tan importante e incluso en algunos hospitales ha habido un incremento. Por lo tanto, los efectos deletéreos del cannabis en el cerebro, que incluyen, como sabemos, disminución en la toma de decisiones complejas, que pueden no ser reversibles incluso con la abstinencia, es decir, que pueden cronificarse y que pueden, desde la legalización del cannabis recreativo, pueden, como decía, estar relacionados con un incremento de la accidentabilidad, de la mortalidad del tráfico rodado y, por tanto, con un aumento en la actividad de los servicios de urgencia hospitalarios. ¿Qué ha pasado en estos servicios de urgencia hospitalarios? Mirad, en un estudio del 2018 en Colorado, los datos, pues, de forma significativa, dan como resultado un incremento en las visitas a urgencias por el consumo directo de cannabis, constatándose un incremento que pasa de antes de la legalización a después de un 1,8 a un 4,9. De igual forma, las llamadas a los centros de intoxicaciones, en Colorado también, se mantuvieron constantes en el 2009. Sin embargo, en 2010, después de la liberalización del cannabis medicinal, el número de llamadas por exposición a cannabis se incrementó, pasando de 42 a 93 llamadas en una anualidad. Puede ser o no una cantidad importante. Yo creo que lo importante es la diferencia significativa, con lo cual el objetivo inicial no se estaba consiguiendo. Bueno, en 2014, después de la legalización, de ya la legalización en todos los sentidos, tanto medicinal como recreativa, las llamadas se incrementaron en un 79,7%. En Canadá, esta legalización del cannabis se asoció con leves aumentos, en este caso, a las visitas a urgencias relacionadas con el consumo de cannabis, sobre todo en zonas urbanas, de la zona de Alberta, y en las llamadas al Centro de Control de Intoxicaciones. En un estudio realizado en 2018, otra vez en Colorado, se observó un aumento en los traumatismos faciales asociados a los efectos por la intoxicación por cannabis, sobre todo siendo las fracturas del maxilar y de las bases del cráneo las más frecuentes. Podemos decir, por lo tanto, en una revisión hecha en 2020, que en general sí que se aprecia un incremento de daños agudos asociados al cannabis de alta potencia en los estados donde la marihuana es legal. Pero también en el embarazo. En el embarazo sabemos que es una situación
que puede entrañar un riesgo para la madre, incluso para el bebé. ¿Sí? Un grupo especial de riesgo, ¿no? Por lo tanto, es importante valorar qué ocurre con el feto o qué ocurre con las madres. Se hizo una encuesta en embarazadas, bueno, y de estas el 4,5%, 2020, un estudio reciente, decían que consumían durante el embarazo, que tenían incluso escaso conocimiento de los riesgos del consumo, y el 90% indicaron que serían más proclives al consumo durante el embarazo si fuese legal en cualquier país, ¿no? Con lo cual quiere decir que algo que debería de ir unido o que debe ir unido indefectiblemente a la legalización es la información y el conocimiento sobre la sustancia. Bueno, en general, al final se observa que existe un incremento en el consumo entre la población general y una baja percepción, sobre todo en aquellas zonas donde está legalizado. Y esto, como consecuencia, trae pues, los efectos que puede tener el cannabis y el consumo de algo fumado durante el embarazo, ¿no? Al mismo tiempo, se evidencia que durante el embarazo existe una mayor posibilidad de exposición infantil para el no nato, para los niños pequeños si hay en casa. Con lo cual, no solamente es el embarazo, sino es el entorno familiar. Incluso en el estado de Washington, en otro estudio realizado en 2020, las mujeres embarazadas, no sé por qué he puesto embarazadas dos veces, se ve que llevan mellizos, que previamente consumían cannabis y luego en el posparto informaron que continuaron consumiendo cannabis a diario durante el embarazo para cuidar de sí mismas y de su bebé. Es decir, la legalización a veces es proclive a no evidenciar las consecuencias que pueden tener determinados consumos. Otro estudio, 2019, en Canadá, en Uruguay, uno de los países más significativos. Entre los años 2013 y 2016 se observó un aumento significativo en la autodeclaración del consumo de cannabis durante la gestación, mientras que en 2013 declararon fumar un 1,57 después de legalizarse. 2016 se incrementó hasta el 10,85. Vamos a ver, yo no sé si realmente ha habido solamente un incremento en el consumo, sino que al estar legalizado, la autodeclaración deja de ser un posible delito y por lo tanto las mujeres embarazadas no tienen ese miedo de poder decir aquella conducta que estén haciendo y que pueda ser nocivas para su bebé, ¿no? En pediatría, pues bueno, entre la población pediátrica tenemos un poco constancia de que los menores quedan más expuestos al cannabis, ¿no? Y por lo tanto, estos casos de exposición pediátrica aumentaron en Massachusetts, por ejemplo, después de la legalización de la marihuana medicinal en 2012, a pesar de usar envases a prueba de niños y etiquetas de advertencia. Y una reciente revisión del 2019 pudo constatar un aumento en los pacientes pediátricos que presentaban síndromes de vómitos cíclicos, así como mayor dificultad, por ejemplo, para manejar comportamientos, atención, etcétera, y a veces recalaban en los servicios de urgencia. Estudios, como decía, del 2019 y del 2020. Con la legalización del cannabis en Canadá, no ha aumentado, en este caso, el riesgo de hospitalización a corto plazo relacionado con los niños y niñas y el consumo de cannabis. Sin embargo, la legalización puede haber contribuido a un aumento de riesgo en los niños menores de 15 años, que también es población pediátrica. ¿Vale? De nuevo, los autores aprecian, y esto es una constante en los estudios, de la necesidad de tener más datos y de tener estudios más amplios y con unas Ns más importantes para llegar a conclusiones definitivas. Volvemos otra vez a Colorado. Se hizo una revisión sobre urgencias pediátricas por ingesta accidental de cannabis antes y después de la legalización y se apreció un claro aumento de esta ingesta accidental después de legalizarse. ¿Qué alerta deberíamos de tener en menores? Pues bueno, las tendencias en los estados que han legalizado el cannabis han sido de una prevalencia creciente en el consumo y en un descenso en la percepción de riesgo. Lo que debe de poner alerta a los pediatras, que deben de estar preparados para abordar tanto el manejo como la prevención en la ingestión, tanto intencional como no intencional, y el uso problemático cuando, pasada la infancia, se llega a la adolescencia, precisamente porque no se ha visto una disminución, sino todo lo contrario, un incremento.
También hicimos una revisión en cuanto a lo que pasaba en las consecuencias psiquiátricas, porque otra de las hipótesis que barajaba la legalización era el posible aumento de las enfermedades psiquiátricas. Si haya más aumento de una sustancia, como puede ser el THC, que es proclive a dar cuadros psiquiátricos, ¿qué pasa? ¿No? Pues bueno, muestra de ello es que en una revisión de 13 estudios longitudinales prospectivos, en 10 de ellos se halló que aquellos que consumen cannabis en los estados que está legalizado presentan un riesgo significativamente mayor de padecer una psicosis en comparación con aquellos estados que no lo tienen legalizado. Un estudio de 2020. Las referencias que estoy dando, como esto es fruto de un artículo, en el artículo lo podremos tener a disposición de todos, nada más se publique, y podremos distribuirlo para que tengan la información completa. Como siempre, se necesita más investigación para aclarar la asociación entre consumo de cannabis medicinal, la aparición de patología psiquiátrica, porque muchas veces los estudios están hechos en un determinado hospital, en una determinada zona, y esto da cierta incertidumbre a la hora de poder hacer correlaciones. Lo único que en algunos casos se habla de estadísticas significativas y en otros de tendencias a que la persona tenga más riesgos que beneficios y que al final podamos o tengamos que asistir a un tratamiento. ¿Qué pasa con la ansiedad? Pues con la ansiedad es que, bueno, en los trastornos por ansiedad, en los estados de Estados Unidos en los que se ha legalizado el cannabis, el consumo ha aumentado, ya lo hemos visto en distintos estados, ¿no? Pero este aumento ha sido desproporcionado entre los estadounidenses con ansiedad. El autoconsumo para disminuir la ansiedad se ha incrementado. Es uno de los efectos que los consumidores de cannabis achacan al consumo de cannabis, ¿no? Especialmente entre los que residen en estados donde el cannabis ha sido legalizado. Era mucho más fácil la adquisición y era utilizarlo como un fármaco, vamos a ponerlo entre comillas. Es verdad que no aparece o no parece haber una asociación entre una angustia elevada y los patrones de consumo de cannabis en los estados de Estados Unidos con la marihuana legalizada. Sin embargo, este consumo de cannabis es más frecuente, como decíamos, en estos estados. Estas son las conclusiones de 2 estudios hechos en Estados Unidos en 2020. ¿Qué pasa con el suicidio? Otro estudio. En un trabajo publicado en 2020, en una revisión que parte desde el 2014, se apunta a que la legalización de la marihuana medicinal puede no tener un impacto adverso en las tasas de suicidio. Bueno, como casi todo tiene un pero. Sin embargo, los mismos autores admiten que esta conclusión debe examinarse a la luz de las limitaciones de su estudio y es posible que no se pueda generalizar a las personas con enfermedades mentales graves preexistentes. Bueno, yo creo que también, como en casos anteriores, deberíamos de profundizar más en estos datos. Hay una obligatoriedad, por tanto, hay que seguir investigando. ¿Se necesita más investigación para aclarar la asociación entre el consumo del uso de cannabis medicinal y la aparición de patología psiquiátrica? Por supuesto, aunque hemos visto la tendencia que es a que se incremente. Basándonos además en la literatura, la perspectiva es que los pacientes con síntomas afectivos y aquellos con otros trastornos por uso de sustancias tienen un mayor riesgo, en este caso, de desarrollar un trastorno por uso de cannabis, es decir, de desarrollar una dependencia a la sustancia y, por lo tanto, de padecer todas sus secuelas. Y seguimos con lo mismo, dada la incertidumbre en torno a cómo la marihuana prescrita puede interactuar con otros trastornos, es fundamental que los médicos emitan juicios específicos para cada paciente, individualizar los riesgos y los beneficios en cada caso. Esto, en todo caso, no sería café para todos, ni mucho menos, porque se tiene que valorar individualmente a las personas que hacen uso de esta sustancia. Hemos dicho también que deberíamos de valorar qué pasa con el tráfico rodante, ¿no? Con la circulación de vehículos. Pues bueno, 2019. Se han documentado aumentos en las urgencias por colisiones de vehículos motorizados, efectos adversos en los sistemas cardiovascular y pulmonar, exposiciones pediátricas inadvertidas, contaminantes de cannabis que exponen. Es decir, al final es un cúmulo de circunstancias entre las cuales podemos incluir y concluir que las colisiones
se incrementan, porque la posibilidad de consumir bajo los efectos del THC va a incrementar el número de accidentes y va a disminuir la capacidad de concentración y los reflejos. En Estados Unidos se apreció un ligero aumento también de accidentes de tráfico mortales, donde la marihuana era legal. Y sobre todo la positividad por THC entre las muertes de los conductores aumentó desde la legalización en Estados Unidos, con una tasa incluso 3 veces superior a la de antes de la legalización de las mismas. Las muertes, por lo tanto, en accidentes de tráfico con THC positivo fueron más frecuentes entre jóvenes y más probables en accidentes de un solo vehículo, es decir, un choque de la persona en sí mismo, no choques con los demás. También asociado a accidentes nocturnos y exceso de velocidad. También era menos probable que se hubiese usado cinturón de seguridad o el casco. La percepción de riesgo no solamente la del consumo. En el estado de Colorado mostró un aumento en la tendencia de todos los choques mortales después de la legalización de cannabis recreativo y el comienzo de la venta libre. Por lo tanto, se incrementaron los accidentes mortales de tráfico, pero no las muertes por atropello de peatones, ¿vale? Ahí no había una diferencia. Otro estudio, también de Colorado, 2014, anterior, ratificó estos datos con el aumento de positivos de marihuana en accidentes mortales de tráfico previo y post-legalización. En Washington, la proporción de conductores diurnos positivos por THC, diurnos en este caso, aumentó de un 8 a un 23% en los 6 meses después de las ventas de minoristas. En cambio, en el caso de Washington, no hubo una variabilidad entre los conductores nocturnos y diurnos, porque parece ser que los nocturnos ya estaban consumiendo antes de la legalización. El tercer punto en cuanto al tráfico rodado es que en otro estudio realizado en 2018 por la Asociación Estadounidense de Cirugía Traumatológica, hicieron una encuesta a 127 traumatólogos, es decir, a los especialistas de prácticamente todos los estados de Estados Unidos, una muestra representativa, y que además lo que nos dio como resultados es que, bueno, la región más representada fue la del sur de Estados Unidos, luego el oeste, y la mayoría de encuestados, bueno, como anécdota, no habían servido en el ejército. Y en el año siguiente se hizo una implementación de las ventas de cannabis recreativo. Las muertes por accidentes de tráfico aumentaron temporalmente en un promedio de una muerte adicional por cada millón de residentes en los estados de Colorado, Washington, Oregón, es decir, en los estados que legalizaron el cannabis y en las jurisdicciones vecinas. Por lo tanto, tanto en el primer caso, que el resultado fue un incremento de eventos traumatológicos entre estos estados encuestados, entre los 127 traumatólogos, lo comento porque no he puesto ahí el resultado, pero este fue el resultado. Y luego, en esta implementación que se hizo en cuanto al cannabis recreativo, vemos efectivamente que la legalización del cannabis entraña un riesgo importante en la accidentabilidad en los vehículos a motor. En Uruguay, la legislación de 2013, la que legalizó el consumo de cannabis recreativo, dice además que pudo haber una asociación con un aumento en los choques mortales de vehículos motorizados, particularmente en conductores de vehículos ligeros y entornos urbanos. Con lo cual, todo aquello que se pretendía en un principio, hemos visto urgencias psiquiátricas, pediatría, urgencias en hospitales, traumatología, tráfico rodado, al final yo creo que no ha habido realmente un beneficio claro en cuanto al resultado de la legalización y disminución de daños. Es verdad que probablemente, y podemos ver en esta diapositiva, el número de incautaciones han ido, de alguna forma, vemos que después de la legalización, por ejemplo, en California ha habido un descenso, no muy importante. Sí que ha habido un descenso importante, en California me refiero, ha habido un descenso importante en Washington, en Oregón, en Alaska, pero incluso en Colorado ha habido un incremento. De todas formas,
la DEA sigue de alguna forma persiguiendo los cultivos ilegales y el tráfico ilegal de esta sustancia en pos a lo que decíamos al principio de intentar dar una pureza más adecuada a el consumo que se está haciendo o al producto final que salga de las plantas, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con la delincuencia? Pues otra hipótesis de la legalización es la posible reducción de los procesos legales y todo relacionado con los delitos, incluyendo la violencia, ¿no? Las simulaciones, porque aquí todavía no tendríamos bastantes datos, pero un poco la proyección, la perspectiva que hay es que sugieren que los impactos de la despenalización y la legalización son relativamente modestos. Es decir, mientras que los cambios de política probablemente conduzcan a reducciones sustanciales en el número de delitos y penas, y por lo tanto en el grupo de pacientes, difiere con lo del grupo de no pacientes. Es decir, cuando estamos delante de personas que tienen un trastorno por consumo de cannabis, los delitos en muchos aspectos se siguen manteniendo cuando es un consumo puntual, como decíamos, medicinal o también recreativo. Parece ser que efectivamente los delitos disminuyen porque la tenencia y el uso pues, se ha despenalizado. Pero los pacientes siguen manteniendo unas tasas de delincuencia, de delictividad y de relación con el tráfico, porque muchos de ellos siguen acudiendo incluso al tráfico ilegal y al consumo ilegal, saliéndose de las vías que legalmente estén establecidas. De todas formas, la investigación basada en la evidencia de los metaanálisis ha demostrado que el consumo de cannabis está asociado con la violencia y que se deben de tomar medidas para mitigar los riesgos. Por lo tanto, mientras se mantenga cierto nivel de consumo, habrá ciertos niveles de delincuencia. ¿Qué pasaba con los arrestos? Pues las tasas de arrestos por marihuana entre adultos afroamericanos y blancos disminuyeron. Y es que en Estados Unidos el tema, vamos a decir, racial todavía está presente. Yo creo que todos somos conscientes de las noticias de estos últimos años, ¿no? Y creo que siempre se hace una diferenciación en este sentido. Bueno, disminuyeron significativamente con la legalización de la posesión, pero se mantuvieron en una tasa dramáticamente más baja después de que se abrió el mercado minorista de la marihuana. Sin embargo, estas disparidades relativas en la tasa de arrestos por marihuana para los afroamericanos aumentaron para los mayores de edad y se mantuvieron sin cambios para los jóvenes adultos. No sabemos si se persiguió pues, aquellas personas que por su color, al ser negros, pues eran más, no sé, una diana más fácil o de alguna forma una interpretación errónea de lo que puede ser un consumidor de sustancias que al final no tiene raza, color, sexo ni religión. Las infracciones menores en los Estados Unidos relacionadas con el sistema de justicia penal se redujeron sustancialmente tras la legalización, pero, como decíamos, y en otro estudio se constató, se continuaba con la aplicación desproporcionada en las minorías raciales y étnicas. Simultáneamente, se apreciaba que la legalización al final no disminuía los arrestos por posesión en jóvenes que seguían trapicheando, pero sí en adultos que seguían un poco los cauces legales. Para terminar, iremos diciendo que queda tanto por hacer y tanto por averiguar, que igual no está todo tan claro como algunos nos pretenden hacer ver. Y deberíamos de seguir investigando y seguir cotejando antes de dejarnos llevar por cientos impulsos o modas tendentes a legalizar sin medir bien las consecuencias. En conclusión, se precisa un debate con evidencia científica en el que se valoren todos los intereses y en el que participen todos los colectivos y personas implicadas. Muchas gracias.